Senador Gabriel Velasco, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, muy buenos días para usted, para toda la audiencia, un gusto poder estar con usted en la mañana de hoy. Usted conoce a fondo el empresariado en el Valle del Cauca, pues no solamente porque es persona inquieta intelectualmente, sino porque esa fue su tarea desde la presidencia de la ANDI en ese sector fundamental del país. Y entonces conoce no solamente a quienes fueron sus asociados, las empresas bien organizadas, importantes, sino también las que no tenían acceso a ser miembros de la ANDI. Y entonces la pregunta es obvia. Esa parte del empresariado colombiano, fundamental para el otorgamiento de empleo, fundamental para la supervivencia de la sociedad, para la supervivencia del aparato productivo, ¿qué respaldo tienen en este momento real? Estamos en vísperas de quincena. Usted se sabe de memoria lo que es una quincena para el empresariado. Ese empresariado que está cerrado, que no puede obrar, que no puede producir, que no puede vender, que no puede recaudar, ese empresariado, ¿cómo va a ser para pagar? Doctor Velasco, esa solución ya llegó. Los bancos tienen las instrucciones, las garantías están otorgadas. ¿O vamos a dejar morir las empresas medianas y pequeñas en el país? Es decir, vamos a dejar morir el país. ¿Pero cuál es su impresión? Doctor Londoño, lo primero yo arranco tal vez por decir que el país no puede entrar en esa falsa disyuntiva entre salud, vida y darle salud o vida a la economía. Yo creo que tenemos que caminar en los dos sentidos. Yo creo que le hemos dado, como era necesario y apenas obvio, prioridad a la vida y a la salud. Sin embargo, pues si nosotros no ayudamos y si no le ponemos el foco de atención ahora en lo que resta y de aquí en adelante a la economía y a las empresas, pues vamos a tener una seria dificultad. Mire, las empresas en el Valle del Cauca, que es donde tengo la información, le dimos una revisada adicional pues para poder tener esta conversación, tienen caja, que es lo que al final le da vida a las empresas. ¿Qué es caja? Es el dinero que tienen la capacidad de ellos para poder operar y utilizar en sus costos fijos. Tienen caja solo casi el 45% para un mes, y digamos que ya hemos adelantado buena parte de la cuarentena. El 44% restante tiene caja máximo hasta 3 meses. Es decir, que más de la mitad de las empresas que están afiliadas a la Cámara, eso es estadísticas de la Cámara de Comercio de Cali, más de la mitad de las empresas que están inscritas, en la Cámara de Comercio de Cali, tienen caja solo para un mes, y ese mes ya se agotó. Y como usted bien lo decía, pues cuáles son las medidas y si realmente están siendo efectivas o no. La mayor preocupación que tenemos todos es las empresas no se quiebran por P&G, se quiebran porque no tienen la plata ni para pagar sus costos fijos o para pagar su nómina, y eso se llama caja. Y lo que estamos buscando es que a las empresas se le dé liquidez, se les dé la posibilidad de tener los ingresos para pagar la nómina, y creo que esa es la mayor dificultad que nos dicen en todo lado. Necesitamos caja para costos fijos y nómina. El gobierno ha establecido digamos que le ha dado recursos al Fondo Nacional de Garantías para que éste pueda generar garantías hasta el 90%. Eso fue un cambio que se hizo recientemente. Ese anuncio debería generar que los bancos de Colombia se pongan la mano en el considere. Yo sé que han hecho un esfuerzo muy importante para generar refinanciación por encima de los 60 billones de pesos, pero lo que necesitamos es que los bancos entiendan la situación que se va a generar para las empresas. Si no hay tejido empresarial, no va a haber quien pueda utilizar los créditos y el sector financiero, y lo que necesitamos es que con esas decisiones que ha tomado el Estado colombiano, que se está utilizando cajas para que las empresas, las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes puedan tener esa financiación, y adicionalmente los independientes. Entonces yo creo que esa medida debería poder ayudar a las empresas, pero lo que necesitamos es que los bancos la hagan efectiva. Ya la decisión del Estado se tomó, van a generar garantías por el 90%, y lo que necesitamos es que les llegue. Miren, yo tengo que decirlo,
hasta hace una semana uno hablaba con cualquier, o sea, a mí me escribían y me mandaban mensajes permanentemente y me decían, venga, los bancos no están generando los créditos, nos les dicen que ya la plata que se había destinado para eso se agotó, que se estaba utilizando los dineros que el Estado puso para poder generar la refinanciación. Y lo que nos hemos dado cuenta es que había como una dificultad en la articulación y había temor en el sector financiero por las garantías. Ese temor se ha resuelto con establecer la garantía del 90% y creo que lo que necesitan las empresas es caja y eso se va a generar ahora con estas medidas del Estado que esperemos le lleguen a la empresa a través del sector financiero. Adicionalmente, se estableció que los bancos de segundo piso, como el Banco Nacional, como el Fondo Nacional del Ahorro, como Findeter, como Bancoldex, puedan hacer operaciones como un banco normal. Ellos normalmente están, para que lo entiendan la audiencia, a veces es complejo, es como un banco de segundo piso que le lleva los recursos al banco normal que opera en el mercado, y hoy lo que está haciendo el Estado es, ellos lo pueden hacer a través de ellos. La solución es caja. A mí me dicen, doctor Londoño, tengo la preocupación en la micro y la pequeña empresa que nos dicen endeudarnos más por más que queramos no es una opción porque no vamos a tener ni cómo pagar eso a futuro porque la mayoría de las empresas están cerradas y no pueden operar y no pueden vender. Entonces habría que entender si hay la posibilidad, yo no soy muy pro subsidios, pero en este caso tan especial, en situaciones extraordinarias, se puede generar en algunos casos una excepción y subsidiar nómina a unas empresas micro, pequeñas, que realmente tengan esa necesidad. Yo creo que, digamos que ahí me alargué un poco, pero la verdad creo que se está haciendo un esfuerzo grande, pero yo creo que los esfuerzos que se hagan para salvar el empleo de las empresas van a tener que seguir siendo constantes y permanentes porque esto sigue siendo dinámico. Bueno, senador, hay temas en los que no estamos de acuerdo, pero no vale la pena que establezcamos una discusión. Finalmente la ganaría uno, la ganaría el otro, eso no importa. Yo lo que quiero es que seamos prácticos. En este momento, cuando estamos hablando, un empresario vallecaucano, caleño, de cualquiera de los municipios más o menos importantes de Cali donde haya tejido empresarial, va a un banco y le dice, señor, quiero un crédito. ¿A cuánto tiempo se lo otorga? Y le dice, lo voy a estudiar a ver si ese 10% de garantía que usted no tiene lo voy a poder recuperar. Porque no sé por qué se dio la garantía por el 90% y no por el 100%. Pues el 100% despeja todas las dudas. El 10%, la pregunta es, ¿ese 10% lo pueden recuperar los bancos? Y segundo, ¿lo están haciendo? ¿Físicamente lo están haciendo? En este momento los empresarios, para pagar la nómina de hoy o de mañana, ¿tienen con qué girar la plata? Esa es la pregunta, es una pregunta práctica. ¿O no tienen con qué girarlo? No, yo creo que hoy las empresas, como le decía, el 50%, casi el 50% de las empresas que están en mi región van a tener dificultad para poder girar la plata. No la tienen porque, digamos, tenían caja para un mes, el mes ya está acabándose y la quincena que se viene no va a ser posible tenerla si no se generan esos desembolsos del sector financiero. Hasta la semana pasada, antes de los anuncios, la queja que yo tenía de los empresarios, práctica, con experiencia real, de la mayoría de ellos es que tenían dificultad para acceder al crédito. Lo que nosotros estamos esperando es que con la decisión que se acaba de tomar este fin de semana, digamos de Semana Santa y ahora que se implemente en esta Pascua, pueda permitirle a las empresas que se generen los desembolsos. Yo estoy de acuerdo con usted, el 90% es un esfuerzo muy grande para garantizar, pero yo creo que podría llegarse en algunos casos, como lo han hecho en países como el Perú, que digamos para ciertos sectores que tienen menos riesgo basta el 90, en los que tienen más riesgo basta el 95 y le ponen un 5% adicional que es condonable, que eso hace casi que esté garantizado el 100. Entonces, yo sí creo que hay unos sectores que tienen mayor riesgo, donde los bancos van a tener mucha más cuidado en soltar el dinero, para ponerlo en palabras coloquiales, y ahí se debería revisar esa opción
de llegar casi que al 100% para que los bancos puedan generar el desembolso tranquilo, y en esos sectores que tienen un riesgo inferior, pues creo que el 90 sería suficiente, y por eso creo que podrían hacer el desembolso. Pero la verdad, esto sigue dependiendo del sector financiero y del estudio que ellos lo hagan, y yo creo que el reto y la responsabilidad que tienen en una crisis como esta es muy grande. Todos entendemos lo importante que es el sector financiero para el desarrollo de un país y que representa los dineros de los ahorradores en su gran mayoría, pero en esta crisis tan grande y con unas garantías como del orden que se están otorgando, el sector financiero tiene que ponerse la mano también en el corazón, y como todos los demás están poniendo ellos también. Senador, los que hemos vivido en el mundo financiero, en mi caso por muchísimos años, tenemos ciertos tics nerviosos. Cuando nos hablan de un crédito, preguntamos cuánto cuesta. Claro que sí. Pero lo segundo y fundamental, ¿a qué plazo nos lo fían? Y eso es la pregunta que le hago. ¿Esos créditos que respalda el gobierno son créditos a qué plazo? ¿Cuándo lo tienen que pagar esas empresas que están cerradas, que no tienen clientela, que no tienen a quién venderle, que no tienen suministro de materias primas, que no tienen nada? ¿En cuánto tiempo tienen que pagar? Esos créditos son en principio son a 3 años, se están dando, se tienen que generar con un periodo de gracia, para que las empresas puedan, digamos, que pasar estos días tan difíciles. Esperamos que sean superiores a 6 meses. Yo creería que debemos tener créditos a más largo plazo. ¿Por qué? Porque pues mañana salimos de la cuarentena. Esa cuarentena va a tomar un tiempo mientras se genera la muy hablada aislamiento inteligente, que seguramente vamos a poder generar una nueva, digamos que interacción social mucho más controlada y limitada, y va a haber una, digamos que reincorporación paulatina a la vida laboral y empresarial. Entonces la recuperación no va a ser tan rápida como quisiéramos, y creo que para que las empresas puedan salir adelante van a necesitar unas tasas favorables, y adicionalmente a que sean tasas favorables, que las mismas se puedan pagar a un muy largo plazo, porque si no están a largo plazo, lo que estamos haciendo es endeudando más al pequeño, mediano y gran empresario, pues que es una salida, pero que al final pues va a generar dificultad pues en el proceso de recuperación. Endeudar al que no tiene con qué pagar es una tarea completamente inútil, es prolongar una agonía. Así es. Hay que endeudarlo de manera que sí pueda pagar, y ese que pueda pagar es un crédito extraordinario de larguísimo plazo, sin intereses o con un interés puramente nominal. ¿Que eso tiene un costo? Pues claro, ¿y quién está diciendo que no tiene costo? Y lo tenemos que pagar entre todos, y tenemos que ver cómo sobrevivimos. La situación fiscal va a ser una situación gravísima. ¿A quién se le escapa eso? A nadie se le escapa eso. Pero es que el problema, senador, es de supervivencia. Supervivencia de la gente y supervivencia de las empresas, que es la misma supervivencia de la gente. Usted ve la empresita de 5 empleados y de 10 y de 8 y de 4 y de 20 que se cierra. Esos empleados, ¿con qué van a comer? Entonces volvemos a lo mismo. Tienen una pequeña economía, tienen pensiones a las que puedan acudir ahora o cesantías a las que puedan acudir, pero eso se agota y la gente va a tener hambre y no vamos a sobrevivir. Senador, es que ese es el tema, esa es la pregunta. Tenemos que poner la economía de manera que pueda sobrevivir, mantenerse mientras pase el coronavirus, y una vez que pase el coronavirus, empezar un proceso que usted lo sabe muy bien, como persona tan cercana a los empresarios, es un proceso lento, difícil, complejo. Usted si le pone candado a una empresa, vaya, quítele el candado, ábrela y empiece. Empiece por buscar los suministros, empiece por buscar los clientes, empiece por buscar los empleados, empiece por tener con qué trabajar, empiece por buscar la clientela. Senador, esto es un tema supremamente complejo y nos parece a nosotros que no se está tratando con la urgencia que esto demanda. Esto es para ya, y estos créditos tienen que ser ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Es nuestra visión la suya?
Yo comparto que esto es de supervivencia, doctor Londoño, y la exigencia de pagar la nómina, de pagar los costos fijos, los que no han podido llegar a un acuerdo o el acuerdo tienen que igual pagar los arrendamientos en alguna proporción. Todo cada vez es más difícil para el pequeño, mediano, micro e incluso al grande, porque a veces el problema se multiplica en tamaño. Y eso tiene que ser de manera inmediata, porque es que si no llega la plata para la caja, para los costos fijos, hay que poner el candado, como usted lo dice, y si no, y una vez puesto el candado, la llave tal vez nunca se encuentre. Entonces lo que mandamos es gente a la calle. Mire, la pequeña, la mediana, grande, la pequeña y la mediana empresa representan en número el 94% de las empresas que hay en Colombia. Son alrededor del 40% del PIB y generan empleo por encima del 70% en Colombia. Casi el 80% lo generan la pequeña y la mediana empresa. Y si nosotros no ayudamos a ese independiente, a esa pequeña, a esa mediana y a esa microempresa, no vamos a tener tejido empresarial. En la cosa de supervivencia, no solo de las empresas, es del país y de la salud futura, porque la mayor pandemia que tiene la humanidad es el hambre, y el hambre se genera cuando no hay empresa y cuando no hay empleo, y para poder mantener este país andando lo que necesitamos es que esas empresas hoy puedan tener liquidez inmediata, como usted bien lo dice, a plazos muy largos y con unas tasas muy bajas, casi que nominales. Yo en eso estoy de acuerdo, es un esfuerzo grande y hacia allá tenemos que caminar rapidísimo. Siento que las medidas se han tomado, ha habido una dificultad en la articulación con el sector financiero que creo que se tiene que resolver, y yo lo que ahí estamos monitoreando eso permanentemente, doctor Londoño. La verdad es que esa es mi mayor preocupación, pero primero, digamos, una vez empezamos a entender que íbamos y creo que lo hace bien el gobierno en defender la vida, el siguiente paso es necesitamos darle salud inmediata, rápida, de urgencias, aire. Mire, el respirador de esa cama UCI llamada Colombia se llaman las empresas. Si nosotros no le ponemos el respirador se llama caja, ya inmediatamente se nos van a morir las empresas y necesitamos, las pequeñas, las medianas y las grandes, y necesitamos poner ese respirador rápido, eso se llama caja. Eso se llama caja. También la podemos llamar liquidez, disponibilidad de recursos, pero inmediatos, ya. Hay que pagar las nóminas ya, para que la gente que trabaja en las empresas medianas y pequeñas tenga cómo comprar el mercado, tengan cómo sobrevivir. Es así de sencillo. Se les está exigiendo que no salgan a la calle, que no intenten trabajar porque les está prohibido. Bueno, hay que llegar con caja. A la gente más pobre se le ha llegado en una tarea magnífica que ha hecho el gobierno nacional, magnífica, y que es motivo de asombro y de admiración en América. No dejemos morir el tejido empresarial y el de las empresas medianas y pequeñas, que son la inmensa mayoría. Las grandes pueden estar en dificultades, usted y yo lo sabemos, eso no es tan sencillo como lo pintan los balances, pero bueno, digamos que resuelven su problema. Pero los medianos y los pequeños, si no tienen ese respaldo inmediato y total, con créditos de largo plazo y con dinero suficiente para pagar los costos fijos indispensables, se van a cerrar. Y cerrados, esto es la tragedia, como usted lo dijo. Estamos en la UCI, y en la UCI, si nos falta el oxígeno, nos morimos. Senador Gabriel Velasco, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. No, doctor Londoño, muchísimas gracias a usted. Un feliz día, cuídense mucho. Dios los bendiga a todos. Un abrazo.